Bueno, y a lo mejor para terminar esta serie de tutoriales básicos de Cinema sería conveniente dedicar uno al momento del render, ¿no? Que es el momento en el que concretamos todo nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho modelando. Y bueno, y hablar un poquillo de la iluminación y del motor de render que trae por defecto Cinema. Tengo otros tutoriales en el canal un poquillo más avanzados, pero están basados en 3D Studio. Y en este lo único que quiero es presentar básicamente los elementos para dar una idea, bueno, bastante aproximada de cómo podemos renderizar elementos y de las opciones que tenemos por defecto en Cinema. Yo tengo una escena preparada, he traído una tetera, es un clásico ya, es un clásico la tetera. La he traído desde 3D Studio y bueno, es una tetera normal. Le he aplicado una subdivisión, aunque podríamos evitarla porque la traje con bastante buena manipulación, pero bueno, le pondremos la subdivisión y este va a ser el objeto que vamos a utilizar como ejemplo para los renders que vamos a efectuar. También tengo un escenario, que es este escenario que tengo aquí. Existen varias formas de hacer un escenario, ¿no? A mí particularmente este me gusta, me parece bastante cómodo y bueno, se puede realizar muy fácilmente, ¿no? Lanzando un plano y levantando una vertical y haciéndole un chaflán o dibujando una línea y luego extruyéndola. En fin, hay varias formas. Este es el escenario que voy a utilizar. Los dos objetos tienen un color básico, tienen un color blanco, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de refracción, absolutamente nada, con un especular por defecto y con un color absolutamente blanco. Os aconsejo hacer los renders cuando estemos midiendo la luz y estemos midiendo el motor. Os aconsejo hacer los renders en blanco para evitar intoxicación de colores y bueno, tener una idea bastante más clara de qué tipo de iluminación tenemos de momento y que luego irá variando cuando vayamos colocando los objetos, pero por lo menos tener claro que la base de la que partimos es una base bastante sólida. Tengo una luz que no la voy a activar de momento, ahora luego os presento la luz y he puesto una cámara, ¿no? La cámara me va a permitir lanzar varios renders siempre desde el mismo punto de vista, lo cual va a ser muy interesante porque vamos a poder ir viendo los cambios que vamos a ir realizando en los parámetros, tanto de la luz como del motor, sobre todo del motor de render. Voy a desactivar de momento, creo que voy a trabajar con esto desactivado. Vale, pues lo primero que voy a hacer va a ser presentaros las dos herramientas que vamos a utilizar. Esta es la herramienta de renderizar en el Picture Viewer, que bueno, es una ventana que ahora conoceremos, bastante útil. Y aquí es donde tenemos las opciones del render. La primera opción del render que vamos a ver va a ser el tamaño de salida. Aquí le vamos a poder decir qué tamaño de salida queremos para la imagen que rendericemos. Y bueno, tenemos varias opciones. Algunas opciones por defecto. Yo voy a trabajar con HDTV, un 16:9, 1280 x 720. Podéis modificarlas, podéis desactivar esto y podéis hacer renders más apaisados o más verticales según la necesidad. Lo único que os aconsejo es que llevéis cuidado siempre de que el aspecto del píxel sea cuadrado. Las demás opciones las vamos a dejar por defecto y vamos a lanzar un primer render para ver. Vale, le damos al botón de renderizar y bueno, se ha renderizado en el otro monitor y bueno, se nos renderiza en esta ventana. En esta ventana vamos a poder ir viendo todos los renders que vamos a lanzar y los vamos a poder comparar, lo cual está bastante bien. Voy a aparcarla aquí de momento y vamos a ir activando opciones. Por defecto vosotros tendréis esta ventana, una ventana en la que no aparece ningún efecto. El primer efecto que así es como se alimenta el motor de render en Cinema. Es un motor que viene por defecto, que el resultado ya lo hemos visto, y vamos a ir añadiéndole efectos. Nosotros vamos a trabajar esencialmente con dos efectos. Vamos a trabajar con la oclusión ambiental, que es el primero que vamos a activar. Lo vamos a activar y lo vamos a dejar por defecto, no vamos a tocar absolutamente nada. Y os explico rápidamente lo que hace la oclusión ambiental. Vamos a lanzar el render y os lo explico sobre el resultado. Vale, tarda un poquito más, pero tampoco mucho. De momento los voy a ir dejando. Si veo que van tardando mucho, paro el vídeo y luego los monto a cámara rápida.
Vale, aquí están los procesadores trabajando. Vale. Este es el primer render, 17 segundos, con oclusión ambiental activa. La escena no tiene ninguna iluminación, no tiene ningún foco de luz, pero sin embargo la oclusión ambiental lo que hace es analizar las zonas en las que dos objetos están cerca uno de otro y calcula algo que en la naturaleza se da por múltiples factores, y que es que la luz ambiente, la luz que debería iluminar toda la escena, se ve oculta o se ve bloqueada de alguna manera cuando dos objetos están muy cerca. Eso hace que el objeto parezca que está mucho más cerca o por lo menos que el contacto que un objeto tiene con su escenario sea bastante más realista. Vale, pues esto es el resultado. Este sería el original y este sería el resultado con oclusión ambiental. Lo que vemos es, lo único que ha hecho ha sido añadir una serie de sombras en algunas zonas, sobre todo donde los objetos están en contacto unos con otros. Bien, como que la escena no tiene ninguna iluminación, no proyecta ningún tipo de sombra. Yo tengo una luz aquí, ya la tengo preparada. Es una luz, bueno, normal y corriente. La he puesto en modo área y os explico rápidamente las opciones de la luz, las que nos van a interesar de momento. La primera va a ser el color de la luz. Nosotros vamos a trabajar con una luz blanca, pero podríamos modificar esos parámetros de luz. Estamos trabajando con una luz normal y corriente, la primera que tenemos en las opciones, una luz Omni, y hemos activado aquí que queremos proyectar sombras. Además tenemos en el visor en el visor tenemos en las opciones que queremos ver, perdón, me he perdido, que queremos ver las sombras. Las podemos desactivar o las podemos activar. En este caso las quiero activar porque quiero controlar exactamente dónde se proyectan las sombras, y en función de dónde se proyecten puedo variar la posición de la luz en un lugar o en otro. Decíamos es una luz normal y corriente. El parámetro de generales, aquí vamos a controlar la intensidad de la luz, el color de la luz y el tipo de sombras que vamos a proyectar. De momento lo vamos a dejar aquí. Tenemos algunas opciones más, sobre todo en las opciones de las sombras. Podemos trabajar con diferentes densidades, incluso podemos modificar el color de las sombras. Podemos modificar, y esto sí que lo he tocado un poquito, lo he aumentado de calidad, la cantidad de muestras que toma para generar la sombra como mínimo y la cantidad de muestras que toma como máximo, aunque la verdad es que no he visto mucho cambio de resultado mientras lo he estado cambiando, así que una luz por defecto debería funcionar suficientemente bien. Vale, vamos a volver a la cámara otra vez y vamos a lanzar un render con la oclusión ambiental y con las sombras proyectadas por una luz que tengamos en la escena, y lanzamos el render. Vale, pues ya he terminado el render. Yo lo he acelerado un poquito en el vídeo para que no esperarais, y bueno, bien, aquí tenemos el render. Bueno, lo primero que observamos es que toda esta zona de aquí abajo es anormalmente oscura. No debería ser oscura, no debería ser tan oscura. En la realidad esto no ocurriría de esa manera. Vemos un par de cositas más que, bueno, en la terminología en 3D estas cosas se suelen llamar artefactos. Son cosas que aparecen en el render y que no deberían aparecer, como por ejemplo, esta cantidad de ruido no es normal. Esta cantidad de ruido se debe a la calidad que le hemos puesto a la oclusión ambiental principalmente, porque esta sombra está generada por oclusión ambiental. Así que modificando la calidad de la oclusión ambiental solucionaríamos ese problema. Otro problema que tenemos es estas manchas que me genera por aquí y que no tengo muy claro a qué se deben. Parte de la magia, ¿no? Y lo bonito de trabajar con motores de render es averiguar de dónde surgen esos problemas, ¿no? Esas irregularidades que nuestro ojo detecta como que no son muy naturales y que no dan a la imagen un aspecto muy normal. Yo me atrevería a decir que son fruto de una carencia de luz. Creo que con un solo punto de luz no es suficiente para iluminar una escena, y no le estamos dando suficiente información a la máquina para que haga los cálculos, pero tendríamos que ir haciendo pruebas para solucionarlo. Aprovecho para presentaros un poquillo mejor esta herramienta, la herramienta que tenemos del visor de render.
en el que podemos ver cómo van cambiando los renders conforme los vamos ejecutando. Y hay una parte que me parece muy interesante. Nosotros podemos coger a este resultado y le podemos dar la letra A, y a este resultado le podemos dar la letra B. Y eso nos va a permitir ver simultáneamente las dos imágenes, la imagen A y la imagen B, para ir viendo cómo va cambiando la imagen según vamos cambiando parámetros dentro del render. Así, por ejemplo, podría cambiar la calidad del ambiente occlusion e ir observando cómo va cambiando desde el render que realiza anteriormente al render que he realizado con posterioridad. Vale, pues lo que nos queda ahora sería activar en las opciones de render la última opción que vamos a ver, que es la iluminación global. La activamos, la vamos a dejar por defecto y vamos a ver los cambios. Lo que ocurre cuando renderizamos con iluminación ambiental, con iluminación global o sin iluminación global. Vamos a renderizarlo. Vale. Vemos estos puntitos que aparecen aquí, estas luces de discoteca, ¿no? Decía lo de alguien el otro día. Son en realidad cada uno de los fotones que se están disparando desde el punto de luz y que están rebotando en la escena. El ordenador está tomando una muestra de cada una de estas zonas y está decidiendo qué color de píxel va en cada una de ellas. Vale, esto va a tardar un poco, así que voy a acelerarlo. Vale, pues el resultado es bastante más realista ahora. Bien, vamos a numerar esta como la A y vemos la diferencia. Vale, este es el render que teníamos aquí sin iluminación global, y este es el render que hemos hecho con iluminación global. Se ve claramente la diferencia. Toda esta zona que aparecía oscura en el render que no tenía iluminación global se ha solucionado aquí. Y eso ha ocurrido porque los fotones que se desprenden de la luz han aterrizado aquí, han rebotado e iluminan esta escena desde abajo también, que es muy aproximado a lo que ocurre en la naturaleza. Nos ocurre en esta zona, nos ocurre en esta zona donde la tetera se rebota a sí misma, y nos ocurre en la zona del pitorro, donde también recibimos toda esta iluminación que antes teníamos como una sombra. Nos la soluciona al rebotar los fotones, los puntitos que veíamos cuando estábamos renderizando, y iluminar esta zona. Bueno, ahora igual es momento de hacer el primer ajuste. Y el primer ajuste que voy a hacer va a ser renderizar exactamente igual, pero sin la oclusión ambiental activa, para que veamos la diferencia. Voy a desactivar la oclusión ambiental y volvemos a renderizar otra vez. Vale, pues ese es el render que tenemos con la iluminación global, pero con la oclusión ambiental desactivada. Voy a nombrar este como B y vemos la diferencia. Bueno, para empezar vemos que el problema de granulado que teníamos, el que veíamos al principio, se ha solucionado. Con lo cual ya tenemos clarísimo que ese problema venía de la oclusión ambiental, porque al desactivarla todo ese grano ha desaparecido. Así que tampoco tiene sentido que lo busquemos en otro sitio. Es un problema de oclusión ambiental, y modificando la cantidad de muestras que tomemos en la oclusión ambiental debería solucionarse. También nos han desaparecido estos artefactos que teníamos por aquí, seguramente porque al poner la iluminación global hemos aumentado la cantidad de cálculos que hace el procesador y ha encontrado mejores soluciones para esas manchas que teníamos. Vamos a abrir la opción de la oclusión ambiental, porque a pesar de que el resultado casi que me gusta más sin oclusión ambiental que con oclusión ambiental, hay algunas zonas, sobre todo en las zonas en las que el objeto entra en contacto con el suelo y el objeto entra en contacto consigo mismo, que no las veo del todo reales. Creo que falta un poco de intensidad en estas sombras. Y eso lo tenemos que conseguir con la oclusión ambiental, solo que vamos a tocar un poquito los parámetros. Bien, en la oclusión ambiental, vamos a activarlo otra vez,
Los parámetros, si os fijáis, estos dos parámetros, el mínimo y el máximo, vienen expresados en centímetros, no vienen expresados en tantos por cien. Esto lo que quiere decir es que dependiendo del tamaño que tengamos en el objeto, el resultado que obtengamos será diferente. Estos son los parámetros que vienen por defecto. El mínimo lo voy a dejar a 0, porque la distancia mínima que quiero que empiece a calcularme es 0, pero el máximo 1 metro igual es demasiado, así que lo voy a bajar, lo voy a poner a unos 45 centímetros más o menos. La precisión la voy a aumentar a 75, y las muestras no las voy a tocar, las muestras las voy a dejar como están. Y voy a lanzar otro render. Esto es así de divertido, ¿eh? Esto es ir lanzando renders, ir probando, ir cambiando parámetros, e ir tomando decisiones. Afortunadamente, mientras renderizas puedes hacer otras cosas. Así que... Vale, pues ya ha terminado. Voy a activar esta como la A para ver la diferencia. Y aquí tengo la diferencia entre una y otra. Bueno, espérate, voy a retirar esto momentáneamente porque ahora ya no sé quién es quién. Vale. Esta es la que hemos lanzado ahora con las modificaciones que hemos hecho en el Ambient Occlusion, y esa es la que hemos lanzado anteriormente. Me parece bien porque esta zona de aquí, que es muy delicada, que tiene una diferencia de color muy sutil, se sigue manteniendo, y algunas zonas que aparecían demasiado difusas, demasiado grises aquí, aparecen bastante mejor. Esta es la que teníamos originalmente, esto es el Ambient Occlusion por defecto. Esta es sin Ambient Occlusion, esta es con el Ambient Occlusion modificado. Podría incluso bajarle un poco los parámetros para que quedase una mezcla entre esta y esta, pero bueno, como ejemplo creo que habéis entendido cuál es el procedimiento, así que tampoco la voy a liar más. Bien, por último y para terminar, vamos a hablar un poquito de intoxicación de color. Ya os he comentado que los fotones salen despedidos de la luz, no voy a hacer más hincapié en ello, y rebotan en los objetos, y también intoxican los objetos con el color que tengan los objetos que hay alrededor, ¿no? La escena al final va a intoxicarse toda con diferentes colores, y eso va a dar muchísima más riqueza. El render está bien, pero vamos a añadirle un poquillo de color, y así también vemos cómo cambia. Vamos a dejar los parámetros tranquilos, y lo que voy a hacer va a ser mostrar dos planos que tengo aquí, un plano de color naranja y un plano de color rosa, uno a cada lado. Recuerdo que tenemos solo un emisor de luz, que este emisor de luz tiene luz blanca, y lo único que hemos hecho es poner un plano de color rosa aquí y un plano de color naranja clarito aquí. Lo que quiero es que veamos cómo cambia el render de tener estos objetos a no tener estos objetos, para que veamos más claramente cómo la luz que rebota en el suelo y luego rebota en este objeto y luego vuelve otra vez a la tetera, y la luz que rebota en este objeto y vuelve otra vez a la tetera, modifican la escena. Vamos a lanzar el último render. Vale, pues este es el render, 2 minutos, apenas unos cuantos segundos más para calcular lo que son los rebotes de luz, y aquí vamos a ver la diferencia. Este es el que teníamos originalmente y este es el que tenemos ahora. Vamos a llamar a este A, de esta manera, para ver este cambio de color. Este cambio de color y este cambio de iluminación. Hemos iluminado la escena está más iluminada ahora que estaba antes, y no hemos tenido que poner ningún nuevo punto de luz, ni hemos tenido que aumentar la potencia de la luz que ya teníamos. Lo único que hemos hecho es añadir dos planos y aprovechar la luz que rebota de los planos para que nos dé un poquito más de consistencia al objeto, un poquillo más de realismo. Es muy difícil que en la realidad nos encontremos objetos absolutamente blancos, así que bueno, pues simplemente como truco para explicar visualmente la intoxicación de colores en la iluminación global, y enseñaros algún recurso, ¿no?, que os puede venir bien si queréis darle una pequeña entonación al render. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Recordamos básicamente, este es el render que teníamos por defecto, con el tamaño que hemos decidido y con la cámara que hemos decidido. Este es el render que hemos hecho activando únicamente la oclusión ambiental.
Este es el render con una luz en la escena, proyectando una serie de sombras. Este es el render que hemos hecho con la oclusión ambiental y con la iluminación global. Aquí hemos hecho el render sin oclusión ambiental para comprobar cuánta de esa sombra era parte de la escena y cuánta era generada por la oclusión ambiental. Aquí hemos ajustado la iluminación global y aquí hemos añadido 2 planos de color para conseguir un poquillo de intoxicación. Pues aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.